Bienvenidos a la gala de los Premios Elegantes 2017, que este año llega a su 9ª edición, organizada por el programa Las Noches de Ana de Correo Televisión y de nuevo con el Hostal de los Reyes Católicos convertido en plató, en esta ocasión con música del pianista Mateo Iglesias. Gracias un año más a todos los que compartís con nosotros esta velada que es entre amigos y en la que los expertos en moda premian la elegancia, el estilo y el buen hacer de una selección de 50 finalistas que son los verdaderos protagonistas de esta gala. Una noche en la que además vamos a conocer el nombre de aquellos a quienes un jurado profesional formado por diseñadores, estilistas, editores de moda, fotógrafos, asesores de imagen y expertos en protocolo y el público, que siempre es soberano, consideran oportuno. Los consideran merecedores de los zapatos creados ex profeso por el escultor Ramón Conde y que son ya por derecho propio todo un símbolo de la elegancia en Galicia. En definitiva, hoy vamos a saber quiénes son nuestros elegantes 2017. Y empezamos por los premios del jurado en expertos de moda, la categoría de representantes de instituciones y política en femenino. Para entregar el primer premio de la noche tenemos con nosotros a uno de los ganadores del pasado año. Es Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia y flamante primer premiado en la última edición. Viene acompañado de la conocida actriz María Vena, una de las sonrisas más bonitas de la televisión, que nos acaba de hacer reír y llorar a partes iguales como Dalia, la modista. Todo un fenómeno y un éxito en la televisión de Galicia. As nominadas son Ethel Vázquez, Mar Pereira, Ana Isabel Vázquez, Marisa López e Sonia Rodríguez Campos. E o ganador é... ganadora. O ganador ou ganadora. Vamos a ver. A ver. A gañadora é Marisa López.
Buenas noches. Bueno, parece que me toca romper el hielo. Agradecer a Ana y a su equipo, en primer lugar, la nominación y al Grupo de Correo Gallego, pues el que nos incentive con actos de este tipo que nos rompen y nos obligan a superarnos, ¿no? Para mí es una satisfacción recibir este premio en el área institucional. Estar al frente de una institución y pelear por hacerlo bien, dignamente, es siempre muy grato. Muchísimas gracias a todos y esto para mi familia, que siempre se lleva la peor parte. Gracias. Continuamos con política y representantes de instituciones en masculino. Entregan este premio nuestras dos cocinillas oficiales, con título reconocido después de ganar varios concursos. Son las hermanas Paloma y Gabriela Martínez Olivares Pintos, las reinas de los fogones. Paloma, además, finalista de la última edición de MasterChef Junior. Y los nominados son José Manuel Baltar, Roberto Rodríguez, Ricardo López, José Antonio Redondo, Juan Cividanes. Y el ganador es... José Manuel Baltar. Recoge el premio su nombre, Miguel Santalices. Pois non salgo do escenario. Acabo de facer unha entrega e debo de ser o que máis trienios ten aquí, porque recollen un premio, tuve que recoller tamén o premio da expresidenta do Parlamento e, bueno, en todo caso, estou moi satisfeito. O que quero dicir é, o presidente da Diputación de Ourense, que é a quen lle corresponde este premio, está moi lonxe de aquí, pero ahora mesmo terá a noticia de que foi premiado e, en todo caso, o que lle vou a pedir é que brinde por todos ustedes e que teñamos elegancia nos nosos comportamentos e na nosa solidaridade. Ese é o que eu xe pido tamén, en nombre dele. Moitas gracias. Y continuamos con la categoría de empresa en femenino. Para entregar este premio tenemos a una de las parejas más glamurosas de la historia de nuestra gala. Es el jefe de neurocirugía del Hospital Clínico, Alfredo García Ayud, y su esposa, la patóloga Romy Reyes, ambos con zapatos de Ramón Conde en casa. Buenas noches, pues las nominadas son María Garrido, Marta Atán, Rosa Blanca Rodríguez, Carmen José López e Isabel Patiño. La ganadora es Rosa Blanca Rodríguez. Madre mía, pone eso en el sobre porque mira lo que le pasaba a Warren Beatty. Mira. Bueno, fuera bromas. Muchísimas gracias al Correo Gallego. Bueno, yo estoy sorprendida desde el momento en que vi las nominaciones en el periódico, llevo sorprendida desde ese momento. En el mundo en el que yo me desenvuelvo, pues que es en mi trabajo como administradora de Espina y Delfín, también formo parte del Consejo de Administración del Club Financiero de Santiago. Mi empresa también está muy vinculada al Obradoiro, al baloncesto, y en ningún ambiente de esos pues brilla el glamour o la moda. Lo que sí es cierto, me gusta mucho, sigo las tendencias, me gusta, aunque las tendencias van tan rápido que se solapan enseguida y cada uno puede coger lo que le apetezca. Yo creo que cada uno se tiene que conocer a sí mismo y saber y utilizar la moda pues para estar más cómodo, más feliz, más favorecido. Y
Sencillamente, si tengo que decir una frase para mí que es elegancia, pues yo creo que es no llamar nunca la atención, pero nunca pasar desapercibido. Y nada más, veo que no he pasado desapercibida para el jurado. Muchísimas gracias al Correo Gallego y gracias, Ana, en nombre por tu programa, y un abrazo. Gracias. Pasamos ahora a la categoría de empresa en masculino. Entregan este premio uno de nuestros ganadores de la pasada edición, el conocido odontólogo Hugo Ruiz Franco, y la cantautora, investigadora y docente en la Universidad Cris Román, quien tras el éxito de su primer A Cuentagotas, le esperan a la vuelta de la esquina 2 nuevos proyectos de lo más ilusionantes, su segundo disco y su primer bebé. Los nominados son Julio Massid, Pablo Cabana, Roberto Pereira, Fernando Iroa y Carlos Calvo. E o gañador é Julio Massid. Rosa, estamos de moda, los del sector del agua. Bueno, muchas gracias al Correo Gallego, Ana. Poco que decir, la verdad. Como digo, estamos de moda los del sector del agua. Yo, si estoy aquí fundamentalmente es porque dirijo una empresa que se llama Viacua, que es de servicio público y que, bueno, también quiero con esto homenajear a los trabajadores que están ahí todos los días, más de 500, dándonos servicios en las ciudades donde estamos, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que la elegancia en masculino siempre tiene que tener una persona en femenino y por eso le quiero dedicar también a mi mujer, Julia, que está por ahí, el esfuerzo que hace para que al final tiene su recompensa. Así que, Julia, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos ahora con la categoría de Cultura y Comunicación en femenino. De entregar este premio se encargarán 2 apasionados de la moda, Guillermo San Martín, premiado en la pasada edición y todo un experto en la materia, y Vanessa da Torre, cofundadora junto a Noela Rivera de la firma Buret, con colección propia de fiesta, novias y tocados. Las nominadas son Silvia Rodríguez Coladas, Enma Lustres, Zaza Ceballos, Ana Turpin y Paula Cabaleiro. É a gañadora, Silvia Rodríguez Coladas. La verdad es que no me lo esperaba en absoluto. Muchísimas gracias al Correo Gallego, a los colaboradores del programa de Ana, a Ana, bueno, a todos, a toda la ciudad de Santiago, que la adoro. Aunque yo no estudié aquí, ni he vivido nunca aquí, solo me da alegrías, la verdad. Aquí conocí al amor de mi vida, a Víctor, que está hoy conmigo, y bueno, y ahora recibo esta maravilla, así que solo agradecimiento. Para mí es una ciudad mágica completamente. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con Cultura y Comunicación en masculino. Entregan este premio 2 rostros habituales de nuestro audiovisual. La actriz Isabel Arán, que tras pasar por Vilamora, Esmorga o Lobos Sucios, decidió meterse en la piel de la malvada Gloria de Serramoura y, de paso, llevarse un zapato de Ramón Conde a casa. Viene acompañada por el actor Xosé López, a punto de estrenar la película Dogs y muy conocido en series de televisión y en publicidad. Hola,
Los nominados son Joan Forneas, José María López Galiacho, Carlos García Verdugo, Eloi Gesto e Pepe Ferrín. É o gañador, O zapatiño vai para José María López Galiacho. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a Ana, a todo el correo y a la ciudad de Santiago y a los patrocinadores por hacer este evento posible. Yo no soy de aquí, yo vengo de muy lejos, vengo de Albacete. Y dedicar el premio a los sastres, una profesión que está desapareciendo, pero a la cual la palabra elegancia le debe mucho, y esperemos que con el esfuerzo un poco de todos sigamos disfrutando de lo que sus manos y su buen hacer ha sabido hacer durante 200 años y no caigamos en la fácil tentación de dejarnos llevar por marcas que lo único que hacen son trajes industriales. Pues va por todos los sastres y por todos los oficiales que trabajan en el sector. Muchas gracias. Pasamos ahora al mundo de la universidad e investigación en femenino. Entregan este premio la maquilladora Alba Bermúdez, colaboradora habitual de Las Noches de Ana, donde tiene sección propia, Archivando Belleza, y uno de nuestros invitados más polifacéticos, Breogán Pérez, deportista, surfero, atleta, jugador de ajedrez y actor, protagonista de varias campañas de publicidad y una de las jóvenes promesas de la agencia Luena. Fraga, Sonia Rodríguez Boente, Marta Otero, Carmen Vidal e Dolores García. O gañador é Carmen Vidal. Recoge el premio en su nombre Beatriz Cigarrán. Como todos sabéis, buenas noches, yo no soy Carmen Vidal. Esta noche Carmen le encantaría estar aquí con todos vosotros, pero por compromisos de trabajo está en una reunión importante y me ha pedido, Ana, que te transmita sus gracias y a todo el mundo. Gracias. Vamos ahora con la categoría de Universidad e Investigación en masculino. Entregan este premio los investigadores Teresa Curiel y Rafael López, responsable del Grupo de Oncología Médica Translacional, que acaban de finalizar con mucho éxito una campaña de micromecenazgo sobre la biopsia líquida. Y aquí solo un apunte, decir que la campaña activa ha terminado, pero la cuenta todavía está abierta a todos aquellos que quieran seguir colaborando en la investigación para la lucha contra el cáncer. Fomentemos el mecenazgo, por favor. Gracias, Ana. Los nominados son Juan Viaño, José María Paz Gago, Enrique Domínguez, Ramón Doallo y Javier Agrafojo. E o gañador é Javier Agrafojo. Bueno, nada, moitas gracias ao correo. Me acabo de quedar moi sorprendido. No. Gracias, quería agradecer aos meus amigos e miña muller que me acompañan e que sin eles, dende logo, non tería estado aquí, solo polo que me resulta de embarazoso. Moitas gracias e gracias ao correo. Y vamos a la categoría de profesionales, liberales y sociedad en femenino. Para entregar este premio tenemos a uno de los colaboradores de nuestra primera temporada en Las Noches de Ana, el diseñador, pintor y escultor Fernando Barreira,
y a una de las personas más creativas del universo artístico, y también a la actriz Leticia Sola, conocida por sus papeles en series como Gran Reserva, Pazo de Familia, entre muchísimos otros. Últimamente embarcada en el proyecto teatral Amigos ata morte con David Zamor y José Antonio Touriñán. Tercera gira y a foros llenos. Bien. No tendría que decir esto, pero lo voy a decir. Yo he estado aquí hace 7 años, 8, ¿no? Cuando empezó esto. Y lo primero que le dije hoy a Ana es cómo ha subido y cómo ha ganado. Con lo cual, todo mi respeto. Y me imagino que ustedes entienden o saben, pero lo que hay aquí es mucho nivel. Bien, volviendo al guión, los nominados son Carmen Veiga, Carmen Tojo, Teresa Cendón, Ana Lorenzo y Cristina Varela. Y o premio vai para Cristina Varela. Buenas noches, muchas gracias a Ana, al programa, al Correo Gallego y sobre todo a las personas responsables de que yo esté en esta lista de nominados, que ya para mí es un premio y bueno, pues recibir este codiciado zapato pues es un lujazo. Solo como anécdota decir que yo soy cirujano y cuando empecé hace unos años en Coruña, uno de mis maestros me dijo que para ser un buen cirujano hay que operar de forma elegante. Y es verdad, una buena postura, unos movimientos sutiles. Y con esto quiere decir que la elegancia no solo está en el vestir, sino también en la forma de comportarse, de ser y también de trabajar. Así que quiero compartirlo con mi marido, que me está acompañando y que me lleva acompañando pues casi 10 años, para toda mi familia y sobre todo para mi madre, que nos estará viendo desde ahí. Muchas gracias. Y finalizamos los premios de expertos en moda en la categoría de profesiones liberales y sociedad en masculino. Para entregar el último galardón de este primer bloque están con nosotros 2 de los ganadores de ediciones anteriores. El director de procesos en ingreso y urgencias en el complejo hospitalario de Ferrol, Salvador Mariño, todo un experto en moda también, y la gerente de Arousa Norte, Marusia Ledo. Os nominados son Ramón Serramito, Ángel Pantín, Luis Rosón, Pablo Pérez e Antonio Maroño. El premio es para Ramón Serramito. Buenas noches a todos, gracias Ana, gracias a todas las personas que me habéis votado, bueno, gracias al jurado. Nada, simplemente decir que, a mi parecer, la elegancia se sustenta en 2 pilares fundamentales. Uno sería la educación y otro la cultura. Intentemos todos que estos pilares sean cada día más y más robustos, ¿no? Seamos cada día todos más y más elegantes. Muchas gracias a todos. Pues vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y seguimos entregando premios.
Y tras una pequeña pausa para la publicidad, seguimos entregando galardones. Como siempre, después de los premios del jurado profesional, toca los otorgados por el público con sus votos a través de la web del Correo Gallego. Empezamos con la categoría de representantes e instituciones y política en femenino. Para entregar este premio están con nosotros por primera vez, y espero que no la última, el óptico optometrista Felipe Dousil, codirector de la Óptica Tambre, y la odontóloga Adriana Mariño. Todo un descubrimiento este año. Boas noites. Buenas noches a todos. As nominadas son Etel Vázquez, Mar Pereira, Ana Isabel Vázquez, Marisa López e Sonia Rodríguez Campos. Y la ganadora es Sonia Rodríguez Campos. Gracias al Correo Gallego por esta iniciativa, a todos ustedes por estar aquí, por su atención, a las personas que me han votado. Yo creo que la elegancia, si hay que definirla, es un saber estar. Dicen que también es una determinada actitud que transmite cierta valentía ante la vida. Yo coincido más con esto que con la apariencia. Les agradezco nuevamente esto y nada más. Muchas gracias. Y continuamos con política e instituciones en masculino. Para entregar este premio tenemos al guionista y presentador Xaime Barreiro, metido de lleno esta temporada en el reality A Vida é Bella, que se estrenará en breve en la televisión de Galicia, y en la dirección de Qué Casas, junto a Gael Herrera, acompañado por Mariña García, experta en marketing digital. Boas noites. Boas noites. Os nomeados son Xosé Manuel Baltar, Roberto Rodríguez, Ricardo López, José Antonio Redondo e Juan Cividanes. E o gañador é Roberto Rodríguez. Recoge su nombre Encarnación Rivas. Penso que non vou ser moi elegante porque non penso darlle o zapato a Roberto. Sinto moito. Gracias. Le toca el turno ahora al mundo de la empresa en femenino. Entregan este galardón las hermanas Adriana y Alessandra Cea, abogado una y médico otra, y fundadoras de la firma de tocados Miet, un proyecto familiar muy ilusionante que no podía haber empezado con mejor pie. Ola, boas noites a todos. Boas noites. Pois as nomeadas para a máis elegante das empresas femeninas é María Garrido, Marta Atán, Rosa Blanca Rodríguez, Carmen José López e Isabel Patiño. E a gañadora é Carmen José López. Te entregaste, te volvieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé. Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que me hace mucha ilusión. Gracias a Ana, gracias al público por creer que soy merecedora de este zapato. En los 8 años que llevo ocupando distintos puestos de responsabilidad en representación de los jóvenes empresarios, he tenido ocasión en distintas veces de entregar galardones, pero reconozco que es la primera vez que me voy yo con el galardón.
Además, bueno, este zapato para mí tiene un especial significado porque precisamente en los próximos días pues, cumplo el mandato y cierro esta etapa de mi vida como presidenta de los Jóvenes Empresarios. Entonces, de alguna forma, pues, este zapato pues, es un broche que de verdad pues, me hace especial ilusión. Así que nada, muchísimas gracias. Y continuamos con Empresa en masculino. Para entregar este premio están con nosotros la psicóloga Carmen Armas, ganadora en la pasada edición de los premios, y uno de los hombres que más sabe de vinos, el sumiller Xoán Canas, Nariz de Oro 2014 y director del Instituto Galego do Viño. E os nominados son Julio Mased, Pablo Cabana, Roberto Pereira, Fernando Eiroa y Carlos Calvo. Y el ganador es Pablo Cabana. Bueno, mucha gente guapa aquí, es un placer estar con vosotros. Mi padre, que destaco a todos mis amigos que no están en el bar, y en especial pues a mi madre, porque ella es la que me insistió y la que me repetía siempre: ¿a dónde vas con esos pelos? ¿Qué me haces con esa ropa? Normal que no tengas novia. Todo este tipo de cosas que esperemos que ahora, pues oye, sacamos novia y tenemos una alegría. Muchas gracias. Continuamos con Cultura en Femenino. Entregan este premio dos de los ganadores de la pasada edición, el odontólogo José María Giraldo y María Gómez Reino, directora de la Fundación Ramón Domínguez, ambos con zapatos de Ramón Conde en sus respectivas casas. A todos. Las guapísimas y bellísimas elegantes nominadas son Emma Lustres, Zaza Ceballos, Silvia Rodríguez Coladas, Ana Turpin y Paula Cabaleiro. Y la ganadora es Paula Cabaleiro. Bueno, no esperaba ser ni siquiera nominada en esta gala. Muchísimas gracias al Correo Galego, a Ana, porque bueno, el Grupo Correo Galego siempre ha apoyado mucho a la cultura y ese es el terreno en el que me muevo, ¿no? La elegancia, como han dicho muchos de mis compañeros, es una actitud y una actitud con valores. Espero tenerlos siempre y poder pisar fuerte en todos los terrenos de la vida. Se lo dedico a mis amigos, a mi familia, a mi chico Miguel, que está por allí por el fondo, y a dos amigos en especial, Isabel Patiño y Carlos Roma, porque ellos son los que me acompañan día a día y probablemente son los que asesoran un poco mi imagen. Así que muchas gracias a todos. Le toca el turno ahora a Cultura en masculino. De entregar este premio se encargarán dos de los rostros que esta temporada han pasado por nuestro programa: la técnico en Comercio Exterior Estíbaliz Pereda y la estudiante argentina Katerina Rasichowski. Llevo un mes practicando para decir bien este apellido. Y los nominados son Xoán Forneas, José María López Galiacho, Carlos García Verdugo, Eloy Gesto y Pepe Ferrín. Y nuestro ganador es Carlos García Verdugo.
gracias, Ana, pola organización, gracias a Correo Gallego. En principio, supoño que si é polo voto da xente, teño que agradecer moitísimo aos excelentes profesionais que hai en Televisión de Galicia en estilismo, en perruquería e maquillaxe, por unha parte. Por outra, a Ismael Navarrina, que xa vedes que é o único tío que leva gafas de sol, seguramente se tivo que pegar con alguén para que me voten. A Rodrigo e a Sandra, seguramente recibisteis votos de IPs de Ruanda, de Malasia e de mogollón de sitios, así que gracias a vos dous. E probablemente da persoa que máis consellos me dá, tamén na forma de vestir, a Rebe, a miña muller, que a quero moito, así que moitas gracias a todos. Y seguimos con Universidad en Femenino. Entregan este premio uno de los hombres que más huella dejan en el espacio urbano compostelano, el conocido arquitecto Carlos Pérez, acompañado por una de las ganadoras de la pasada edición, Alicia Estevez, catedrática de microbiología y parasitología en la universidad e investigadora en biotecnología. Los finalistas de este premio son Isabel Fraga, Sonia Rodríguez Boente, Marta Otero Crespo, Carmen Vidal, Dolores García Vidorrazaga. Y la ganadora es Dolores García Vidorrazaga. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Agradecerle al Correo Gallego, a Ana, especialmente el estar en esta gala. En estos tiempos de crisis se agradece un acto como este, donde todos estáis pues muy elegantes, guapísimos y guapísimas. Simplemente quiero agradecer este premio a alguien muy especial en mi vida y que seguro que para él siempre he sido la persona más elegante, la mejor, la más guapa, a mi padre que está en el cielo. Gracias. Y continuamos con Universidad en masculino. Para entregar este premio, otra de las ganadoras de la pasada edición, la empresaria Ana García, propietaria de SBC Gasolineras, acompañada en esta ocasión por el músico Mateo Iglesias, profesor en el Conservatorio Histórico y director de la Orquesta Praeludium. Os nominados son Juan Viaño, José María Paz Gago, Enrique Domínguez, Ramón Doallo e Javier Agrafojo. E o gañador é Enrique Domínguez. Estoy emocionado. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al Grupo Correo Gallego por este acto, por la organización y, por supuesto, por darme este premio. Muchas gracias a todas las personas que me han votado, si no, no estaría aquí. Yo, como otros nominados, lo que hice cuando me vi en el periódico, digo, voy a mirar en el diccionario a ver qué es elegancia, a ver si me veo reflejado en algo y puedo entender qué he hecho yo para merecer esto. No lo encontré. Y yo lo que buscaba era una definición, algo como hombre elegante, marido de mujer elegante. Porque os puedo asegurar que esa es mi definición. Si yo estoy aquí, es solo y exclusivamente por ser el marido de Beatriz Cigarrán. Así que este premio va para ti. Turno ahora para la categoría de Profesiones Liberales y Sociedad en Femenino.
Un año más, y van 9, no podía dejar de estar con nosotros Alejandra Pazos, a la que hemos visto crecer con la gala, y a Clara Suárez, que repite por segundo año consecutivo. Esperemos que por muchos más, aunque seguro que las veremos pronto en el otro lado recogiendo ellas los zapatos. Carmen Veiga, Carmen Tojo, Teresa Cendón, Ana Lorenzo y Cristina Varela. Y la ganadora es Ana Lorenzo. Muy buenas noches a todos. Estoy tremendamente entusiasmada de poder estar aquí. Bueno, dar las gracias a compañeros de trabajo, familia y amigos por todo el apoyo que me han brindado. Quería también agradecer y dar la enhorabuena a Ana y a su equipo. Y te explico por qué, Ana. Creo que elegante es un concepto amplio, como ya mucha gente dijo, no solo engloba la educación, el saber estar, la cultura, sino mucho más. Por lo tanto, es bueno que se reconozca este tipo de valores, de principios, por lo que enhorabuena. Muchas gracias. Y finalizamos con profesiones liberales y sociedad en masculino. Para entregar este premio tenemos a Ismael Navarrina, agente de banca privada, y yo creo que el hombre que más veces ha subido a este escenario, por una cosa u por otra, este año convertido en Stevie Wonder, ya lo verán, y a su prometida, la oftalmóloga Yolanda Tallón. Los nominados son Ramón Serramito, Ángel Pantín, Luis Rosón, Pablo Pérez y Antonio Maroño. Y el ganador es Pablo Pérez. Lo bueno de ser lo último es que puedo ser muy breve, así que repetir agradecimientos a Ana y al Correo Gallego. Creo que lo más importante es lo que ya se ha dicho, que la elegancia es bastante más que saber vestir, sino el saber comportarse, y eso sí que se lo tengo que agradecer a mi familia, porque ellos son el ejemplo y el espejo en el que me miro todos los días. Pero sobre todo, si estoy aquí hoy es porque me esfuerzo todos los días en estar a la altura de mi mujer Monse, que ella sí que es la que se merece este premio. Gracias, Monse. Pues después de los premios del público hacemos una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida volvemos con los últimos galardones de la noche, que son los galardones patrocinados. Gracias.
Pues de nuevo, y en la recta final de la gala vamos a hacer entrega de los premios especiales que otorgan algunos de nuestros colaboradores. El primero de ellos es la sonrisa más bonita, uno de los más codiciados y una apuesta personal del odontólogo Juan Carlos Pérez Varela, que concede por 9º año consecutivo la clínica de ortodoncia que lleva su nombre. Entrega el premio la ortodoncista Beatriz Iglesias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias al Correo Gallego. Soy ortodoncista, tengo un micrófono, así que voy a barrer para casa. Hay un artículo clásico de ortodoncia en la revista americana que dice que cuando conocemos a una persona, en lo que más nos fijamos es en los ojos y en la sonrisa. Pensar un momento en gente que conocéis y pensar en qué es lo que recordáis de ellos, y muy probablemente la nariz no os acordéis, y de gente que conocéis mucho, pero sí que conocéis la sonrisa y conocéis el color de los ojos que tiene. Por eso os recomiendo que sonriáis muchísimo, porque lo que la gente recuerda de vosotros es esa maravillosa sonrisa. El premio este año va para Ana Lorenzo, así que un aplauso para ella, Ana Lorenzo. Muchísimas gracias, y ya estaba nerviosa, ahora ya estoy, que no puedo. Bueno, estoy de acuerdo que la sonrisa es algo que a todos, por favor, porque mi abuela es muy mayor, tiene 91 años, y yo creo que lo más bonito es verla sonreír, es precioso. O sea, que estoy muy de acuerdo y muchísimas gracias. Turno ahora para el premio Armonía, uno de nuestros clásicos que otorga la Clínica de Cirugía Estética del Dr. Jorge Valdés. Entregan el premio Jorge Valdés y Marta Lema. Hola, buenas noches. En esta edición es un placer para la consulta del Dr. Valdés premiar a una persona que representa la esencia del premio Armonía. Es elegante, bonita por fuera y por dentro. Cristina Varela. También lo mismo, si antes estaba nerviosa, ahora ya, y eso que me he visto varias galas pasar lo que se dice y me he quedado en blanco. Bueno, para mí un placer recibir este premio de alguien que conozco su trayectoria y sus trabajos, y sé que es uno de los mejores, así que muchísimas gracias por pensar en mí, y espero que no sea una indirecta para que me tenga que hacer un retoque. Muchas gracias. Y por 5º año consecutivo entrega los premios Estilo la conocida diseñadora Carmen Pichel, al frente del espacio televisivo Preta Costura en las noches de Ana, donde semana a semana nos enseña a reciclar moda. Entrega el premio Carmen Pichel. Boas noites, a verdade é que moitas gracias, Ana, é un placer estar aquí, é un placer que traigas tanta elegancia e tanto estilo aquí, a reunilo todo aquí neste sitio tan maravilloso, e é un placer para min, pois, pedir que me acompañen aquí como xente con moitísimo estilo. Levo o papeliño para non cambiarvos os nomes, a Ana Turpin e a Xoan Forneas, porque me parece que tendes, pero moitísimo estilo, e creo que sí. Sí.
Pues nada, muchísimas gracias, buenas noches a todos y nada, que es un placer, de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que me has emocionado con tus palabras. Nada, que es un placer compartir esta noche aquí con todos y gracias al Correo Gallego por organizar este evento. Nada, o mesmo que Ana, moitísimas gracias ás dúas e todo o equipo do programa porque, pois sí, eu sei que me mencionastes aí unhas cuantas veces, un halago para min que digas isto de min, así que, bueno, iso, gracias. Y este año, por primera vez, patrocina el Premio Imagen la firma Teresa Núñez. Entrega el premio a la diseñadora de zapatos Teresa Núñez. Para mí es la primera vez, entonces, bueno, me encuentro un poco nerviosa. Después de deliberar muchísimo tiempo mirando a quién podía nominar, me he fijado en, bueno, me he parado en una persona que para mí representa un punto importante en la moda, que es José María Paz Gago. Después de leer su último libro, Pues muchas gracias. Aquí mucha gente ha definido hoy la elegancia, lo que es la elegancia, y entonces, como me acaba de decir que ha leído mi último libro, pues voy a hacer una cuña publicitaria y he dedicado este libro, El octavo arte de la moda en la sociedad contemporánea, a la elegancia. Y como sabe el presidente del Parlamento, que los de Celanova somos todos poetas, quería dedicarle a nuestra presentadora de esta noche, a Ana, un piropoema. Y dice así: tienes un cuerpo 10, tu alma no tiene precio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este piropoema. Es el primero que me han echado en mi vida. Otro de los premios que se estrenan en esta edición es el Premio Naturalidad, que otorga la Clínica de Medicina Estética Yolanda Albelda. Entrega el premio su directora técnica, Yolanda Albelda. Hola, buenas noches. Para nosotros es un placer participar activamente en la Gala de los Elegantes 2017. Como clínica de medicina estética, siempre buscamos para nuestros pacientes la armonía y el equilibrio de rostro y cuerpo. Y como para nosotros belleza es salud y naturalidad, y la naturalidad es sinónimo de elegancia, y porque defendemos con pasión que cuanto mejor cuidados y tratados estemos, de menos artificios necesitaremos. Concedemos el Premio Naturalidad a quien creemos cumple con la máxima que la sencillez es elegancia y que asevera que un traje sencillamente elegante de menos adornos necesita. Por todo ello y mucho más, Clínica Yolanda Albelda otorga este premio a don José María López Galiacho. He tenido la suerte de compartir con muchos de ustedes algunas charlas en el Club Financiero y de verdad que empecé a ser mi segunda casa, de corazón. Muchas gracias y por supuesto a la clínica por haber pensado en mí. Muchísimas gracias. Toca el turno ahora para el premio Esencia, otorgado por la firma de interiorismo Mica. Entrega el premio su directora, Maika Iglesias, por cierto, una de nuestras primeras elegantes.
Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme un año más a participar en estos premios. Y bueno, para nosotros, la persona que representa la esencia de la elegancia, y por ello le vamos a otorgar nuestro premio, es Carmen Tojo. Recoge el premio su hija Carmen Pomar. Yo estaba allí muy relajada ya porque entre que no estoy nominada y represento a mi madre y ya esto se estaba acabando, pues ya estaba un poco pensando en el final. Reconozco que estar aquí encima del escenario, aunque no tengo un zapato, tengo un maravilloso premio de esencia, me trae buenos recuerdos, ¿no? Porque yo ya tengo allí un zapato de Ramón Conde. Pero yo prefería que estuviese aquí mi madre, porque además creo que probablemente es la persona de las nominadas con mayor edad y creo que, bueno, que la elegancia no tiene edad, pero bueno, una inoportuna alergia le impide estar esta noche aquí. Sé que bueno, ella daría las gracias de todo corazón al Grupo Correo Gallego, al Grupo Correo, y daría las gracias de corazón también a todo el equipo de las Noches de Ana, muy especialmente a Ana Iglesias, y ella lo sabe. Y bueno, no voy a reproducir el discurso que ella tenía preparado por si le daban algún premio, pero sí que en su nombre, porque sé que esto quería tenerlo en cuenta, quiero recordar a sus padres, mis abuelos, que ya no están, porque una maravillosa mezcla, creo yo, de genética y educación, pues le dieron todo lo que hoy tiene. Y creo que también quería hacer una mención especial y bueno, enviar unas felicidades al Centro de Hostelería Compostela, que cumple 50 años este año y que fue donde ella comenzó su carrera docente hace ya varias décadas. Ella siempre recuerda aquel primer paso en su trayectoria y dice que a ese centro, al Centro de Hostelería Compostela de Lamas de Abade, le debe mucho de su vida personal y mucho también de su vida laboral. Así que en su nombre muchísimas gracias, porque además creo que una persona como tú es un placer que otorgue este premio, y buenas noches. El broche de oro de los premios patrocinados nos llega un año más de la mano de la firma Alfonso Joyeros, que concede el premio Diamante. Entrega el premio Ángel Couto. Buenas noches a todos. El premio de este año, el premio Diamante, que ahora os muestro, es para una persona maravillosa, para Teresa Cendón. Teresa Cendón. Teresa Cendón. Bueno, yo creo que a estas alturas de la gala ya lo hemos dicho todo de la elegancia. Yo creo que la mejor definición de elegancia es que la elegancia es tu manera de presentarte en la vida, tu manera de afrontarla, y esa presentación en la vida siempre tiene que no herir a los demás y sobre todo tiene que ser coherente con tus ideas, con lo que defiendes y con lo que expresas. Yo creo que la línea divisoria entre la elegancia y la vulgaridad es precisamente eso. Entonces, bueno, me imagino que esto, cuando lo vea todos los días, pues será una responsabilidad adicional para ser coherente con lo que defiendo y lo que digo. Muchas gracias a Correo Televisión, muchas gracias a Ana, muchas gracias a vosotros, por supuesto, y parabéns para todos los nominados y para todos los premiados.
Pues llegamos así al final de la gala de entrega de los Premios Elegantes 2017, con la que esperamos que se hayan divertido. Como siempre, vamos a finalizar la velada con un cóctel que este año servirán precisamente los alumnos del CIP Compostela y que además del ya imprescindible fotomatón incluye una barra de coctelería especial a cargo del Bar Atlántico y otra de Estrella Galicia, uno de nuestros colaboradores habituales que encabezan nuestra larguísima lista de agradecimientos. Agradecimientos a muchos amigos que sueñan con nosotros cada primavera, como el equipo del Hostal de los Reyes Católicos, Alberto Medeiros, Carmela Rivas o Animus, que son sinónimo de generosidad. Gracias también al Conservatorio Histórico, a Lodeiros y a Ramón Conde, que aunque este año no ha podido acompañarnos por estar haciendo una escultura en Túnez, nos ha dejado sus zapatos. Gracias a todos los que nos siguen cada semana en Correo Televisión, al equipo del programa que lo hace posible y sobre todo a los que hoy compartís uno de nuestros sueños, que son nuestros elegantes. Nos vemos el próximo año. Just lies and you're taught to cry in your pillow. I'll survive.